Imagina que terminas de escribir tu libro y alguien te dice exactamente qué funciona y qué no, cómo venderlo y a quién. Eso es un reporte de lectura profesional. Y hoy te voy a mostrar uno real, para que veas por qué puede cambiar completamente el destino de tu manuscrito. Si estás escribiendo tu primer libro, probablemente te has hecho estas preguntas. ¿Mi libro está listo para publicar? ¿A quién le va a interesar? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Qué está funcionando bien y qué necesito mejorar? En este video te voy a mostrar con un reporte real que hicimos en Estilo Media cómo respondemos todas estas preguntas antes de que publiques. Vamos allá. ¿Qué es exactamente un reporte de lectura profesional? Es un análisis completo de tu manuscrito. No solo te dice si hay errores de gramática, te dice si tu libro tiene mercado, cómo posicionarlo y qué ajustes estratégicos necesitas hacer para que funcione. ¿Quién lo hace? Un editor profesional con experiencia editorial, no un lector casual, no tu primo que lee mucho, alguien que entiende tanto el lado literario como el lado comercial de los libros. En Estilo Media, el reporte de lectura lo incluimos con nuestro servicio de corrección de estilo. Es el primer documento que recibes junto con tu manuscrito corregido. Y te voy a mostrar exactamente qué contiene. Este es el reporte que hicimos para un libro que se llama La Vaca Flaca, un ensayo político colombiano. Un reporte profesional tiene 8 secciones. Vamos una a una. 1. Identificación de género. Lo primero que hacemos es identificar exactamente qué tipo de libro es. Ficción o no ficción. Género específico, subgénero, categoría BISAC para el ISBN y plataformas. ¿Por qué es tan importante esto? Porque define cómo lo vas a vender y dónde lo vas a posicionar en las plataformas. Déjame ponerte el ejemplo de La Vaca Flaca. Es un libro escrito por un ciudadano colombiano que cuenta la historia política de su país desde 1810 hasta hoy, mezclando episodios históricos con sus propias vivencias y opiniones políticas muy fuertes. Un texto visceral y combativo escrito con el lenguaje de la calle. Ahora, ¿cómo clasificas esto? ¿Es historia? ¿Es memoria? ¿Es ensayo político? Identificamos que La Vaca Flaca no es un libro académico, no es memoria tradicional. Es un ensayo político testimonial con elementos de crónica personal. Esa distinción cambia completamente la estrategia de venta, el público objetivo y hasta el diseño de la portada. 2. Sinopsis ejecutiva. Resumimos tu libro en 100 a 150 palabras que capturan la esencia, el tono y la propuesta de valor de tu obra. Esto no es el texto que irá en la contraportada. Eso es otro documento que redactamos aparte, optimizado para vender. La sinopsis ejecutiva es un resumen claro del libro para que tú, como autor, tengas una forma precisa de explicar tu obra. Muchos autores escriben 200 páginas, pero no pueden explicar de qué se trata su libro en 30 segundos sin divagar. No logran ir al grano. Cuando alguien te pregunte de qué se trata tu libro en una reunión, una entrevista o una feria de libro, tienes una respuesta clara y concreta. Por ejemplo, La Vaca Flaca tiene 35.000 palabras, 4 capítulos y 215 años de historia política colombiana. Nosotros lo resumimos así. Un ensayo político testimonial que recorre la historia de Colombia desde la independencia hasta Petro, narrado desde la perspectiva visceral de un ciudadano que usa la metáfora de la política como droga para explicar cómo los líderes han manipulado históricamente al pueblo. Eso es todo. Ahora el autor sabe exactamente qué decir cuando le pregunten. Esta sinopsis también te sirve cuando tengas que hacer un pitch a periodistas, a libreros, a podcasters. Es tu carta de presentación profesional del libro condensada. 3. Estudio de mercado. Aquí respondemos la pregunta más importante. ¿Quién va a comprar este libro? Definimos el público objetivo específico. Edad, intereses, frustraciones, que buscan cuando compran un libro como el tuyo. También identificamos títulos comparables, libros similares que ya existen en el mercado y que te ayudan a entender dónde encaja el tuyo y cómo diferenciar. Pero no nos quedamos ahí. También analizamos el posicionamiento y diferenciación de tu libro. ¿Qué tiene tu libro que no tienen los demás? ¿Cuál es el ángulo único que hace que alguien deba comprar tu libro y no el de la competencia?
Porque en el mercado ya hay miles de libros de autoayuda, de novela romántica, de ensayo político. Si no sabes qué te diferencia, no sabes cómo venderte. Luego evaluamos el potencial comercial. ¿Qué tan grande es el nicho? ¿Es tu público masivo o muy específico? ¿Hay apetito real por este tipo de contenido en el mercado hispanohablante? Y si el nicho es pequeño, ¿cómo maximizamos el alcance dentro de ese público? Y algo que muchos autores no consideran, las tendencias relevantes. ¿Qué está pasando ahora mismo en el mercado que favorece o dificulta la venta de tu libro? Por ejemplo, si escribes sobre inteligencia artificial, el momento es perfecto porque todo el mundo está hablando de eso. Si escribes sobre un tema político, ¿la polarización actual ayuda o perjudica? Te doy el ejemplo de La Vaca Flaca. Público objetivo: adulto colombiano de 35 a 65 años, con inclinación política conservadora que busca validación emocional y no un análisis académico. Los títulos comparables acá, por ejemplo, entran las columnas de opinión de Salud de Hernández Mora o el libro Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. La diferenciación, pues que ningún otro libro cuenta la historia política colombiana con este tono de cantina, sin filtros académicos ni corrección política. Y el potencial comercial, pues hay un nicho grande activo en redes sociales, un público fiel si se posiciona bien. Tendencias. La polarización política en Colombia genera un público hambriento de contenido que valide sus posturas. Ese nivel de detalle es lo que separa un libro que se vende de un libro que queda guardado. 4. Estrategia de promoción. Esta es la sección que más valoran los autores independientes y con razón, porque te entregamos una estrategia de marketing completa, lista para ejecutar. Muchos autores contratan consultores de marketing por 500, 1000 o 2000 dólares para que les digan cómo vender su libro. Nosotros lo incluimos en el reporte. ¿Qué incluye esta estrategia? Primero, el ángulo de venta principal. Esa es la frase con la que vas a vender tu libro. No es la sinopsis, no es un resumen, es el gancho que hace que alguien diga, esto es lo que quiero leer. Por ejemplo, para La Vaca Flaca, el ángulo es la historia política de Colombia contada como nunca te la contaron, sin filtros, sin academia y con la rabia y la voz de un colombiano de a pie. Ese ángulo lo pones en tu campaña de publicidad, en tu bio, en redes sociales. Es tu norte. Segundo, el mensaje clave. Te damos entre 4 a 5 frases listas para usar en redes sociales. Frases que resumen ideas centrales del libro de forma atractiva y compartible. Tercero, perfil del lector ideal. No basta con saber quién es tu público objetivo de forma general. Necesitas saber qué está buscando esa persona cuando escribe algo en Google o cuando abre Instagram. Te decimos cosas como si este lector buscara tu libro en internet, escribiría, en este caso, la verdad de la política en Colombia o por qué Colombia no cambia. Eso te ayuda a optimizar tu presencia en buscadores y en redes sociales. Hablas el lenguaje de tu lector. Canales recomendados. No todos los libros se venden en las mismas plataformas. Una novela romántica funciona en Instagram y en TikTok. Un ensayo político funciona en Twitter y por cadenas de WhatsApp. Un libro técnico funciona en LinkedIn y en YouTube. Te decimos exactamente en qué canales debes invertir tu tiempo y cuáles puedes ignorar. Porque el tiempo de un autor es limitado y no puedes estar en todas partes. Quinto, ideas de contenido específicas. Y aquí viene lo mejor. No solo te decimos usa Instagram, te damos ideas concretas de qué publicar. Reels con qué tema, carruseles con qué estructura, videos cortos con qué gancho, audios de WhatsApp con qué fragmento del libro. Es un calendario editorial casi listo, solo tienes que ejecutar. Y sexto, el tono de comunicación. ¿Cómo debes sonar cuando hables de tu libro? ¿Formal o coloquial? ¿Combativo o empático? ¿Profesional o cercano? Te damos lineamientos claros de tono con ejemplos de post para que sepas exactamente cómo comunicar con tu audiencia. Porque tu libro puede ser excelente, pero si el tono de tu marketing no conecta con tu público, no vas a vender. Esta sección del reporte es literalmente un plan de marketing que otros autores pagan por separado.
y con nosotros lo tienes incluido. 5. La evaluación de la premisa. Ahora bien, puedes tener un público claro, una estrategia de marketing impecable, una corrección perfecta, pero si la idea central de tu libro no es sólida, nada de eso importa. La premisa es la columna vertebral de tu libro. Es la idea central que sostiene todo lo demás. Es lo que hace que el libro tenga razón de existir. Evaluamos 3 cosas claves. Primero, la premisa es clara. Muchos autores escriben 200 páginas sin tener una idea central definida. Van de tema en tema, de anécdota en anécdota, sin un hilo conductor que le dé unidad al libro. Eso confunde al lector y hace que el libro sea imposible de vender. Segundo, ¿la premisa se sostiene? Puede ser que tengas una idea brillante en el primer capítulo, pero si el resto del libro no desarrolla esa idea de forma consistente, pierdes al lector. Evaluamos si la premisa atraviesa todo el libro o si se diluye en el camino. Tercero, ¿la premisa es original? No necesariamente tienes que inventar un tema nuevo, pero sí necesitas tener un ángulo único, una perspectiva fresca que haga que tu libro sea diferente de los demás. Te doy el ejemplo de la vaca flaca. El tema de la manipulación política en Colombia no es nuevo. Ya hay cientos de libros de historia política colombiana. Pero la premisa sí es original. La política es una droga que los caudillos han administrado al pueblo durante más de 2 siglos, volviéndolo adicto a la promesa que nunca se cumple. Esa metáfora de la política como droga atraviesa todo el libro. El autor habla de dosis, de trance, de adicción, de efectos. No es solo una comparación superficial. Es el dispositivo narrativo que le da unidad a todo el texto. Y eso es lo que evaluamos. ¿Tiene tu libro una idea central potente que lo diferencia? ¿Esa idea se mantiene de principio a fin? ¿O estás escribiendo sin foco, esperando que el lector encuentre sentido por su propia cuenta? Porque aquí está el problema. Puedes escribir muy bien, puedes tener una prosa hermosa, diálogos impecables, escenas emotivas, pero si la idea de fondo no es fuerte, el libro no va a funcionar. Esta evaluación de premisa te puede salvar de publicar un libro disperso que confunde a los lectores y recibe malas reseñas. O puede confirmarte que tu idea es sólida y que solo necesitas pulir la ejecución. 6. Fortalezas. Ahora viene algo que muchos autores no esperan y que es igual de importante que las críticas. Te decimos exactamente qué está funcionando bien en tu manuscrito. Los autores tienden a enfocarse solo en lo que está mal. Leen su manuscrito y solo ven errores, debilidades, cosas que hay que arreglar. Y en ese proceso de arreglarlo todo, terminan arruinando lo que sí funcionaba. Esta sección existe para decirte, esto no lo toques, esto es oro. ¿Qué tipo de fortalezas evaluamos? Primero, la voz autoral. Tu libro tiene una voz reconocible, única, porque la voz es lo que conecta con los lectores. No la trama perfecta y no la estructura impecable. La voz. Segundo, la estructura. El libro tiene un arco narrativo claro. Los capítulos fluyen de forma lógica. El lector puede seguir el hilo sin perderse. Si la estructura funciona, te lo decimos para que no la cambies intentando experimentar. Tercero, conexión emocional. ¿El libro transmite emoción genuina? ¿El autor está realmente apasionado por lo que escribe? Esto no se puede fabricar. O está o no está. Y cuando está, es tu mayor activo. Cuarto, elementos técnicos específicos. Frases memorables, metáforas potentes, diálogos que suenan reales, descripciones que crean imágenes vívidas, giros narrativos que enganchan. Si tu libro tiene estos elementos, los señalamos uno por uno para que sepas qué proteger. Muchos autores reciben feedback y empiezan a cambiar todo. Alguien les dice, este capítulo está confuso y reescriben el libro completo. Alguien les dice, tu voz es muy informal y empiezan a pulir todo hasta que el libro suena genérico. Esta sección te protege de eso. Te dice, cambia esto, pero no toques aquello. Porque la diferencia entre un libro memorable muchas veces está en las cosas raras, en las cosas diferentes, imperfectas, que hacen que suene a algo. Y si lo borras intentando hacer un libro perfecto, terminas con un libro sin personalidad. 7. Debilidades. Bien, ahora viene la parte que a ningún autor le gusta leer, pero que todos necesitan. Con honestidad profesional señalamos qué necesitas mejorar en tu manuscrito. Y déjame ser claro con algo.
No hacemos esto para desanimarte, no hacemos esto para destruir tu confianza. Hacemos esto para que corrijas antes de publicar y no después. Porque una vez que tu libro está en Amazon con malas reseñas, ya no hay vuelta atrás. Esas reseñas se quedan ahí para siempre. ¿Qué tipo de debilidades identificamos? Primero, problemas de ritmo. ¿Hay secciones del libro que se sientan lentas? ¿Hay capítulos donde el lector pueda perder el interés? ¿Hay momentos donde te detienes demasiado en un tema y el texto pierde energía? El ritmo es invisible cuando funciona, pero es lo primero que el lector nota cuando falla. Segundo, repeticiones que desgastan. Esto es muy común, especialmente en ensayos y no ficción. El autor tiene una idea importante y la repite 5, 10, 15 veces a lo largo del libro, porque quiere estar seguro que el lector la entendió. Pero las repeticiones cansan, porque una frase que tiene un gran impacto la primera vez pierde toda su fuerza cuando la estás leyendo por 10ª vez. Tercero, elementos confusos o poco claros. Hay partes del libro donde el lector pueda perderse, saltos temporales que no están bien señalizados, referencias que asumen que el lector sabe algo que de pronto no sabe, personajes o conceptos que aparecen sin suficiente contexto. Esto es específicamente crítico en no ficción. Si el lector tiene que releer un párrafo 3 veces para entenderlo, lo vas a perder. Cuarto, riesgos legales. Este es delicado pero importante. Si tu libro hace afirmaciones sobre personas reales, instituciones o empresas, te señalamos dónde puede haber problemas legales. Por ejemplo, si una autora escribe sus memorias y revela secretos de su expareja con nombre y apellido, o un novelista usa el nombre real de una escuela o una empresa como escenario de su trama, y en la novela pasan cosas terribles en ese lugar. Otro ejemplo común son libros de denuncia o investigaciones que hacen acusaciones graves sin fuentes verificables. Decir que una empresa está involucrada en algo ilegal, sin documentos o una investigación periodística sólida es un problema legal esperando explotar. Ahora, no somos abogados, pero tenemos experiencia editorial suficiente para saber cuándo debes consultar con uno antes de publicar. Quinto, elementos que pueden alejar a lectores. A veces hay libros que son técnicamente correctos, pero tienen elementos que van a limitar a su audiencia innecesariamente. No te decimos que cambies tu visión o que traiciones a tu voz. Te decimos, si mantienes esto así, este va a ser el impacto en tu alcance. Y tú decides. Todos esos problemas se resuelven en una semana de edición antes de publicar o se convierten en crisis permanente después de publicar. Esa es la diferencia entre un reporte de lectura profesional y que tu cuñado te diga me gustó, publica. 8. Recomendaciones priorizadas. Llegamos a la última sección del reporte y esta es probablemente la más importante, porque puedes tener toda la información del mundo sobre tu libro, pero si no sabes por dónde empezar, te quedas paralizado. Por eso cerramos el reporte con una lista de acciones concretas organizadas en 3 niveles de prioridad. No es una lista de 30 cosas que podrías considerar, es un plan de acción claro. Haz esto primero, luego esto y si tienes tiempo, esto otro. El primer nivel son los ajustes críticos. Estas son las recomendaciones que hay que hacer sí o sí antes de publicar. Casi que no son sugerencias, son casi requisitos. ¿Qué tipo de cosas van aquí? Riesgos legales que podrían derivar en demandas, problemas estructurales graves que hacen que tu libro sea difícil de seguir, errores de concepto que afectan la premisa central de tu libro, información incorrecta o engañosa que dañaría tu credibilidad. Si publicas sin resolver estas cosas, el libro puede fracasar o peor aún, meterte en problemas serios. El segundo nivel son recomendadas. Estas son mejoras importantes que elevan la calidad del libro y su potencial comercial. No son obligatorias, pero hacen una diferencia significativa. ¿Qué incluimos aquí? Ajustes de ritmo que mantienen al lector enganchado, reducción de repeticiones que desgastan el texto, elementos paratextuales que profesionalizan la publicación, como la biografía del autor, notas al pie de página, sección de recursos, recomendaciones de tono o estilo que amplían tu audiencia sin traicionar tu voz. Si solo resuelves las críticas y las recomendadas, ya tienes un libro sólido, profesional y listo para competir en el mercado.
El tercer nivel son las recomendaciones opcionales. Estas son mejoras que pueden optimizar el alcance o el impacto del libro, pero no son indispensables. Son el extra que diferencia un buen libro de uno excepcional. Por ejemplo, ajustar ligeramente el lenguaje para acceder a más canales de distribución, añadir elementos visuales o gráficos que enriquezcan la experiencia del lector, ajustes de tono que podrían atraer a un público secundario además del primario, solicitar, por ejemplo, la redacción de un prólogo a una figura relevante en el campo del libro. Estas son cosas que puedes considerar si tienes el tiempo, el presupuesto y la energía. Pero si no las haces, tu libro igual funciona. No te decimos, hay 30 cosas que arreglar, buena suerte. Te recomendamos resuelve estas 2 cosas antes de publicar. Luego, si puedes, haz estas 4 y si sobra tiempo, considera estas 2. Un plan claro, prioridades claras, sin parálisis, sin abrumarte. Solo un camino definido desde donde estás ahora hasta el libro publicado. Ahora bien, ¿por qué esto cambia el juego? Te voy a dar 5 beneficios concretos. 1. Evitas publicar un libro que no está listo. Muchos autores publican demasiado rápido y luego reciben malas reseñas que ya no pueden borrar. Con el reporte sabes exactamente en qué punto estás. 2. Sabes exactamente cómo venderlo. No tienes que adivinar qué decir en redes sociales. Ya lo tienes escrito, solo copiarlo y adaptarlo. 3. Identificas tu público real. Dejas de intentar venderle tu libro a todo el mundo y te enfocas en quienes realmente lo van a comprar. Eso ahorra tiempo, dinero y frustración. 4. Te ahorras meses de prueba y error. El reporte te da en 10 páginas lo que tardarías meses en descubrir por tu cuenta lanzando el libro y viendo qué funciona y qué no. 5. Tienes un documento de trabajo profesional. Puedes compartirlo con tu equipo, tu community manager. Todos trabajan desde la misma visión. No hay confusión. Si estás escribiendo tu libro y quieres asegurarte de que llegue a manos correctas, un reporte de lectura profesional es la mejor inversión que puedes hacer antes de publicar. En Estilo Media incluimos el reporte de lectura con nuestro servicio de corrección de estilo. No solo corregimos tu manuscrito, te entregamos un plan completo para que sepas cómo publicarlo y cómo venderlo. Si quieres que revisemos tu manuscrito y preparemos tu reporte personalizado, agenda una llamada gratuita conmigo. El enlace está aquí abajo en la descripción. Y si este video te ayudó a entender mejor cómo preparar tu libro para el mercado, compártelo con otro autor que lo necesite. Nos vemos en el próximo video. Chao.